Estás escuchando Críticas con Eficiencia. Buena, ¿cómo estamos? Buenas noches a todos los que nos escuchan por podcast, señoras y señores. Este es el segundo capítulo. ¿Cómo estamos, Marce? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Acá Bueno, retomando las transmisiones ya y, eso. y felicitar a la gente que nos agradecer también, obviamente, a la gente que nos siguió en Instagram, en YouTube, que nos mandó mensajes también, que nos escuchó en Spotify también, que se dio la lata de escuchar supuestamente el capítulo que íbamos a hacerlo cortito y nos quedó una cuestión de casi una hora. 40 minutos pegados. Oye, agradecido, muy agradecido, de verdad que la energía de la gente esta última semana, desde el primer capítulo, ha sido increíble el apoyo. Así que vamos sumando de a poquito, junto a Marce, ahí bien emocionados, bien felices y a seguir comprometidos con esta gran misión, con esta gran labor de querer informar, educar a la mayor cantidad de gente posible, ¿cierto, Marce? Cierto, ese es un poco el espíritu de este espacio en el cual queremos tratar de ser lo más honesto y hacer entender que la educación física no es solamente unidireccional. Y a eso va el capítulo de hoy, que se llama Valorando la educación física. Uf, valorando la educación física. Oye, comentarte un poquito sobre este tema para ir introduciéndonos ya. Y bueno, quiero hacer un entre paréntesis muy importante. ¿Se escucha mejor o no? Ah, sí, porque cuento corto, ya ahora sí pudimos conseguir equipo para poder hacer la grabación decente. En el programa Eso, anterior, igual gracias a la edición que nos pegamos, no se se pegó notó, con Marce. pero estuvimos grabando con manos libres de celulares. Claro. Y ahora Entonces, ya ahora sí ya estamos tenemos con un un poquito un micrófono equipo más decente. decente. Sí, vamos mejorando, vamos evolucionando en esto. Sí. Y de Bueno, hecho, esperamos hacer una grabación de un programa en vivo en la U. eso Eso, se viene esperamos con hacer un todo. programa en vivo en la U. Así que ahí nos van a ver cómo este tema tras bambalina de cómo se hace un podcast. Eso, sí, vamos a ir ahí en vivo y en directo, vamos a entrevistar profesores, vamos a estar con los estudiantes, vamos a estar en el amado Locañas, nuestra querida sede, extrañada sede, porque hace rato ya que yo no voy, Marce. Mira, si Dios quiere, ya sería año y medio que no va, más de un año y medio que no va, casi 2 años. Oh. Casi dos Bueno, años para que los nos que no vamos a la la U. conocen, Casi para los dos que no años, la güey. conocen, nuestra Sí, querida güey. sede queda en la localidad de La Florida, bien al fondo, Walker Martínez, y no, nada, los años que estuvimos ahí, el año y tanto que estuvimos, desde que entramos a la carrera fue maravilloso, o sea, era movimiento todo el día, de aquí para allá, gimnasio, piscina, íbamos a Carmen a piscina, eh, fútbol, todo el día jugando, todo el día moviéndonos, clase, cuando teníamos tiempo libre entrenando, es una locura Sí, lo que de es. repente, claro, de repente íbamos a pedirle los balones a los auxiliares para que nos pasaran un balón de básquet, un balón de vóley, un balón de fútbol. Es Entonces, fútbol, igual. tenis, Sí, no, la claro, fútbol. diversidad que hay en cuanto a deporte allá en la U es maravillosa, comentando un Sí. poquito No, y encima sobre el eso. murito de escalada que hay. Oh, famoso murito, sí, los calisténicos ahí, no, excelente. Bueno, tenemos una diversidad de deportes, una diversidad de personalidades allá en la U que es muy enriquecedora, entonces nosotros queremos compartir un poquito de eso ya desde la parte audiovisual, porque aquí solamente estamos eh, escuchando, pero eso, básicamente. Sí. Pasamos ya de Al lleno tema, al tema. al Eso, tema. al tema. Valorando la educación física. O sea, el tema es que igual tenemos que pensar cómo se valora. O sea, primero tenemos que entender que la educación física tiene una diversificación muy grande de lo que es académico. Tenemos Sí, la área, lo que es, obviamente, lo que es la área deportiva del entrenamiento, perdón, la área de la pedagogía, obviamente, pero hay otras áreas que no se muestran públicamente o no es del todo conocimiento de la gente. Por ejemplo,
tenemos el área psicológica, Así es. a través de la psicología del crecimiento de las personas, cómo van evolucionando y madurando psicológicamente. Y obviamente tenemos la psicología deportiva. Sí, son varias las aristas, varias las ramas, y yo quería partir con una pregunta también para la gente que está escuchando. ¿Por qué creen que es importante la educación física? En este capítulo nosotros queremos darle un poquito de simplicidad a este tema, ya que considero que es algo que se practica mucho en la mayoría de las carreras, sea cual sea, que se produce una especie de valoración a tu carrera. Es como llegaste a esta carrera, sea X carrera, en este caso educación física, y siendo muy joven te empiezan a explicar por qué es tan importante. Y yo recuerdo en los primeros años nos empezaron a hablar un concepto que se repite muchísimo, que es el desarrollo integral. Hace poco bueno, estuve personalmente participando de un curso en simultáneo, eran dos cursos, y en uno de ellos estaba Jorge Pesce, no sé si lo dije bien, Pesce, P-E-S-C-E, que nunca lo había escuchado por lo pronto. Y él hablaba sobre la integralidad, se puede decir, lo integral, lo integral, que era la Sí, educación sí. física. Porque sabemos que tiene muchos componentes para que puedan entender a qué nos referimos con integral, con el desarrollo integral. Es básicamente los componentes, son cuatro: el componente de la salud, el componente social, el componente afectivo y el componente cognitivo. Son cuatro. Y todos desarrollados a través del medio, que es el movimiento, que es nuestro cuerpo. Y ahí tenemos un tema también, Marce, yo creo que tú recuerdas las clases que tuvimos con Hugo Martínez Díaz, un docente tremendo de la universidad, que tuvimos un ramo llamado Fundamentos de la Educación Física y el Deporte. Cuando Exacto. hablamos sobre el dualismo y sobre el monismo, ¿tú podrías ir orientándonos un poquito en estas teorías? Es que, por ejemplo, el dualismo tiene la característica que tú separas lo que es un poco el espíritu del cuerpo o de la mente del Claro, cuerpo. alma, cuerpo, Entonces, algunos dicen. claro, entonces se disgrega en el sentido de que si tú eres una persona que asocia más a la inteligencia, eres una persona más de mente, más pensante, más racional. Pero aquí Racional, donde sí, la educación física toma el mente sana, cuerpo sano, donde claro. nosotros tratamos el equilibrio de que ambas cosas coexistan en el mismo plano desde un punto de vista integral del desarrollo de la persona. Claro que sí. Bueno, yo lo entendía más o menos, sí, se asocia mucho a como la idea de cómo lo entiendo. Básicamente, este dualismo planteado por Platón, el cual divide al cuerpo con la mente. Y ahí hay un paradigma tremendo, porque en la sociedad actual tenemos carreras como ingeniería, medicina, derecho, que se asocian más bien a unas carreras que son más bien razonables, donde tenemos que usar poco el cuerpo, ¿cierto? La mayoría de estas personas están sentados, son oficinistas, son personas que están debatiendo mucho, hablando mucho, ¿cierto? Y se podría considerar que son personas que usan mucho su mente, ¿verdad? Pero también tenemos el otro lado, el cuerpo. O sea, el cuerpo en este caso termina siendo como casi, según el dualismo, según Platón, la cárcel de la mente, la cárcel de nuestra conciencia. Y se consideraba en las épocas antiguas que las personas, y todavía de hecho, que las personas que utilizaban su cuerpo para sea trabajar o hacer cualquier tipo de actividad física, eran personas que tenían una clase social más baja, que tenían incluso un coeficiente intelectual más bajo, por el hecho de que hacían pegas brutas. Por ejemplo, un obrero, un carpintero, un pescador, ¿se entiende? Entonces,
nosotros ya no creemos en este dualismo. Nosotros no creemos, como educación física, que las personas están divididas en cuanto a su mente y en cuanto a su cuerpo. Nosotros creemos que somos un todo. Y ahí está la clave, creo yo, Marce. Sí, es que de hecho, por ejemplo, lo que tú decías que antes se consideraba más el intelectualismo por sobre la corporidad. Ese paradigma en la antigüedad un poco se cerró con el olimpismo, cuando empezaron los Juegos Olímpicos, donde las sociedades de esa época empezaron a rendirle una especie de culto al cuerpo. Exacto. Entonces, ahí como que se quebró un poco ese paradigma de Platón, del dualismo, de que la mente sobre el cuerpo, entonces, y existió a lo largo de la historia varias veces que este paradigma de culto al cuerpo. Por ejemplo, partimos con las primeras Olimpiadas, después pasamos por el renacentismo, donde se volvió este culto al cuerpo mediante el arte, las expresiones artísticas, la pintura, la escultura, etcétera. Para eso hay que ir a Italia y darse cuenta de todo lo que fue esa época. Si es que tienen la posibilidad de ir o ver en redes sociales lo que es la obra El David, por ejemplo, la Capilla Sixtina y todo el tema. O sea, esos artistas hacían, de verdad, cuerpos, de verdad, muy bien detallados. Y era porque le hacían un culto al cuerpo bastante grande. O sea, Hubo un cambio ahí, un quiebre un poco, o sea, una valoración del cuerpo ya en esa época, y yo en creo es- que trasciende la historia. exacto. De hecho, quedó ahí para que nosotros pudiéramos ver cómo te puedes admirar a ti mismo como ser humano. Claro, claro, claro. Aquí hay un tema también, el tema de la superficialidad, el tema estético, ahí también derivan otros temas, por ejemplo, el hecho de que hay mucha gente, ya yéndonos como al tema del entrenamiento, Marce, yo creo que conoce de memoria esto, la gente que va a entrenar por primera vez en su vida. ¿Cuáles son Ese. los objetivos? ¿Cuáles son los primeros objetivos que la gente, o los objetivos que más se repiten, lo más frecuente? Marcelo, que trabajó en gimnasio, lo Uy, podría... se repiten generalmente dos. La baja de peso por el tema del exceso de grasa corporal y el Claro, aumento de la masa muscular. Siempre se dan esos dos parámetros. claro, Y si los disgregamos por un tema de género, si lo quieren ver desde ese punto de vista, las mujeres siguen estando reácidas a entrenar con pesas. Ahora quizás lo he notado menos, sí. porque ya se ha quebrado un poco ese paradigma. Siendo bien Se sigue objetivo, repitiendo. aquí le debo la razón a las redes sociales, Ujú. que quizás las redes sociales en ese punto positivo ha ayudado a que las mujeres quiebren ese paradigma y se animen a hacer trabajos más de musculación, cosa que antes no se Claro. hacía. Las mujeres eran No, y muy... que de por cierto hay que destacar que ¿por qué entrenamos fuerza por salud, y ese es un tema que podríamos abordar en otro capítulo muy amplio. claro, y es un tema que fácilmente te puede dar para 5 capítulos de 1 hora Sí. tranquilamente, o sea, Claro, pero en el fondo la gente que va a entrenar, o sea, o que te pide como, oye, como entrenador, como preparador físico, entréname porque necesito ganar masa muscular. Pongámoslo en ese escenario. No te lo pide tanto porque quiere ganar fuerza, a pesar de que el entrenamiento de fuerza es la vía para ganar masa muscular. ¿Me explico? Eh, Sino que más bien por un tema estético, y ahí volvemos a los griegos, este como amor por el cuerpo, ¿cierto? Visual, y ahí entramos en un tema que es bastante estandarizado, porque hay gente que entrena, por ejemplo, el físico-culturismo, qué mejor explicación de esto, de lo estético, que es donde básicamente te califican por quién tiene un cuerpo, entre comillas, más bonito dentro de un estándar. Y la verdad, yo no soy ningún experto en este deporte, pero somos críticos solamente y estamos viendo o describiendo lo que pasa en el mundo del culturismo. No es un deporte para nada relacionado con la salud. Podemos ver a Coleman, como nos contaba nuestro profesor Álvaro Quirós de o fisiología, que cómo terminó en el caso bastante mal de salud. bastante mal, diría yo. O sea, ¿qué edad tiene Coleman? No es un tipo bueno, ahora está viejo, pero ¿a qué edad ese tipo ya no podía caminar? O sea, tuvo que usar muletas, tuvo que estar
¿cuánto tiempo? O sea, por haber levantado pesos absurdos, pesos muy elevados. Entonces, ese también es otro tema, que incluso ya ha sido puesto en escena gracias al coach Marce, el cual defiende la tesis de que el deporte no es sinónimo de salud, y eso lo explican, a nosotros nos enseñaron eso en primer año. El alto rendimiento, yo recuerdo, Ana María Mellado, profesora de atletismo, nos destacó siempre la idea de que el deporte no era salud. Y eso hay que tenerlo muy claro. Claro, ¿Por qué, Marcelo? porque iba relacionado al tema de que al ser una actividad con alta demanda física, terminabas mucho más propenso a lesiones por la alta Claro, exigencia que este tenía, o sea, la carga, la planificación del entrenamiento, la periodización, la carga, el volumen, la intensidad, todos esos factores que son propios de la actividad demandante, te genera un más tipo de que puedas tener alguna tendinopatía, un desgarro, y es cosa de verlo los futbolistas, o sea, los futbolistas toda la semana, más o menos cada o 2 veces al mes, tienen alguna lesión. O sea, ¿qué más clásico que eso que siempre hay un futbolista lesionado? Toda la semana siempre hay un futbolista lesionado. Y no ni producto hablar de de la los, actividad del deporte en fin de semana, sino de repente se lesionan en el entrenamiento. claro, y ni hablar de los amateurs. Hoy no, ese es otro tema. El amateurismo Es el ahí. típico deportista de fin de semana. Ahí se ve, bueno, a nosotros nos pasó el otro día que estábamos en la práctica, Marce, todo esto, comentarles que lo personal inicié la práctica la semana pasada, la Escuela de Fútbol Palestino La Reina, así que para todos los niños y niñas que estén sin escuela de fútbol en La Reina o cerca, ya estamos ahí trabajando con todo. Bueno, les comento que cuando estábamos ahí, entre paréntesis, cuando estábamos ahí, llegábamos tempranito y todo, estábamos viendo un partido que se estaba jugando antes de empezar con las clases de fútbol con los niños y niñas. Y resulta que salieron como 3 o 4 lesionados, Marce, para una Oh, pichanga, pero olvídate, olvídate. Algunos con tiro en los isquiosurales, otros por acá, no sé, una pata en las canillas, una pata en la rodilla, qué sé yo. Pero todos, 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 así como casi una guerra. Y eso se ve bastante en los partidos de fines de semana, en los clubes amateurs. Yo juego fútbol todos los fines de semana, puedo decir que juego fútbol todos los fines de semana y en la semana también, pero lo veo harto, veo mucho este tema de lesiones y creo que también es un tema preocupante porque la gente no previene, no entrena para prevenir lesiones. eso es lo otro. La Mira, es gente que no entrena pasa por lo salud. siguiente, Esteban, que la gente cuando se lanza a este mundo del entrenamiento sin tener una base, se lanza así a la loca y a tonta y no hace algo que es importante en nuestra carrera, que lo hablamos en el episodio anterior, un poco a modo de crítica, que le pierdan el miedo a eso, que es el evaluarte. Eso, La muy gente importante, no se evalúa. Los gimnasios comerciales en los que trabajé no evalúan, lamentable. no te evalúan como debiesen ser para determinar un rango de movilidad y prescribir los ejercicios de forma correcta conforme a tu rango, a tus patrones de movimiento. Eso es terrible. Así Y es. lamentablemente tú tienes que ir a profesores de manera externa a gimnasios para que te puedan recién evaluar de forma correcta. Y ese también es un tema que hay a nivel, pero un tema más de comercio que ya ahí no nos compete a nosotros. Claro, y Eh, ahí yo creo que tendríamos que estar hablando mucho tiempo. En realidad es un tema un poco de las que da malas para largo. praxis entre empresarios, pero muchos que se meten a esto de hacer gimnasio, cosas, tienen que saber de empresa, entonces igual no todos son blanco y negros, Claro. pero estoy hablando de las grandes marcas de gimnasio, por si acaso, Ujú. para que me entiendan. Pero para Sol, sintetizar un poco eso del tema comercial dentro de los gimnasios, eh, en lo personal, yo he ido una vez al gimnasio, aunque no lo crean. Toda mi vida he entrenado, pero he ido muy poco al gimnasio, o sea, una vez, te estoy diciendo. Y, y me bastó solamente una vez para darme cuenta de qué era, ¿me entiendes? Y también conozco personas muy cercanas, de hecho entreno a una persona que trabajó en un gimnasio, en el área contable,
Y ella también entrenó porque te dan beneficios por el hecho de trabajar ahí. Vio el tema de las lucas que se manejan en un gimnasio. Y a mí no me preocupa que un profesor, un entrenador gane lucas en un gimnasio. Si esa persona hace bien su trabajo, se las merece todo el tiempo, todo el rato. Pero si vamos a ganarnos las lucas que se ganan en un gimnasio, hagamos bien la pega. Es que, Mínimo, evaluemos, mínimo, ¿cachai? Y démosle un feedback, una retroalimentación a las personas de lo que le estamos haciendo y digámosle, oye, tú partiste en este nivel y ahora estás en este otro, ¿cachai? Y demostrémosle con hechos, con registro, ¿me entiendes? claro, una métrica de cómo va evolucionando y creciendo en su aspecto físico, si eso es el otro tema más importante. Y aquí también vamos a otro tema que de repente se nos va como entrenadores, que también pasan en algunas mallas de educación física, que es el tema de la administración. Porque por si no saben, los profesores de educación física también estamos ligados al área administrativa en el tema de proyectos deportivos municipales. O en el caso de las instituciones privadas, como el profe Marcelo Álamos, que trabaja en el predio del Banco Santander, que también es profesor de fútbol de nuestra facultad. Entonces, ahí tenemos otra cosa que se desprende dentro de lo que es la educación física. Y aparte, no solamente Claro. en esa área, sino también en la administración escolar a través de la área de dirección. Y bueno, la gestión que está tan de moda, tantos cursos que están dando hoy en día sobre gestión deportiva, etcétera, que lo cual lo recomiendo bastante porque es un área que debiésemos reforzar como Sí. profesores. Pero para cerrar un poco esa idea, Marce, que sigamos dándole un poco más de variante a este tema, para cerrar este tema del entrenamiento de gimnasio, aparte de la evaluación, creo que ahí tú también vas a dar una buena retroalimentación. Hay profes que no planifican. Oh, Chao, me voy. eso es Chao, verdad. Chao. me voy. No, de verdad, o sea, a la chunte. Literalmente, yo he visto profesores, entre comillas, profesores, porque de repente, aquí hay otro vicio también de las cadenas o que hacen que no verifican el cartón de los profesores que llegan. Sí. No verifican. Llego, Y pasa que haces que tu marca termine más propensa al desprestigio porque terminas con muchos alumnos o socios, como quieran decirle, con lesión. Incluso como hay dices, casos que han llegado hasta las hernias. claro, eso yo creo, para mí no planificar es antiético, primero que todo. Y es lamentable porque como dice muy bien el coach Marce, refiriéndolo otra vez, eh, que por cierto es un tipo que entiende muy bien sobre este tema del entrenamiento, hay gente, hay profesores, hay entrenadores que solamente se dedican a A cansar cansar. a la gente, a cansar a la gente. Y eso es antiético. O sea, ni siquiera es algo profesional, o sea, es como si yo fuese nutricionista y le doy la misma pauta de nutrición a todas las personas que tengo. O tiro la chunte, mira, cómete, no sé, come 3.000 calorías y, no sé, te tiro una lista, no soy especialista en nutrición, digo al tiro. Y te tiro, no sé, una serie de comidas que me parecieron en una página, etcétera. Y estamos cayendo en el mismo error que cae la gente influencer al tratar de, claro, quizás en ayudar, quizás en este tema del influencer de querer generar como cambio en las personas, pero lamentablemente estamos cayendo en la misma forma de trabajo que ellos. O sea, ellos no planifican, ellos no les enseñaron tampoco. No es Claro. su culpa. La culpa de ellos es que traten de meterse en un área que no les corresponde, dicho sea de paso. Da, claro, te explico. Por ejemplo, el tema con los influencers fitness, entiendan que eso no es una crítica de mala onda, pero quizás lo hacen por un tema de motivar a la gente a hacer actividad física. Claro, Pero lo que pasa es que cuando tú ves sus videos y tú lo analizas desde la óptica de la educación física, la planificación del entrenamiento y todos esos puntos, no te explica en qué fase el entrenamiento está, en qué periodo claro, es, cómo fue su evolución para ese ejercicio, cuál es la progresión, cuál es la regresión, claro. qué Su factores nivel de involucraron, entrenabilidad. claro,
los patrones de movilidad y todo el tema. No te explican eso. Llegan y te lo muestran. Claro, es como copia, sí. Hace esto que a mí me sirvió. Claro, o sea, método GRES. Claro. Lo que cacharon, cacharon. Bueno, Eh, pero todo este tema, este tipo de temas que estamos abordando ahora de manera muy fluida con el Marce, son importantes y aluden a este título de Valorando la Educación Física. ¿Por qué es importante que nos eduquemos? Oye, seas entrenador, seas profesor o seas una persona que solamente te gusta entrenar por hobby, edúcate en el área que sea. Edúcate. Sí, saber siempre es una ventaja por sobre no saber. No eres más que una persona por saber, sino que tienes una ventaja sobre un conocimiento y eso te da ventaja simplemente en la vida y listo, se acabó. No es que eso te hace más grande, no es que si un médico que estudió 10 años y porque estudió 10 años y le pasaba una bata blanca, es un dios porque estudió 10 años, no, es un médico, es un profesional que se dedicó a ayudar personas desde esa área y punto. claro. Pero, Y tiene aparte una está. ventaja por otros, Sí, sobre otros. no, tranquilo. Y aparte hay otro paradigma también, por ejemplo, que tú lo dices muy bien. Cuando tú te dices, edúcate, edúcate, claro, pero ¿qué pasa? También hay otro paradigma también que aún sigue dando vuelta en lo que es el entrenamiento. Volviendo al tema de lo comercial un poco de este tema, es que la Ujú. gente va y se fija en el gallo más musculoso del gimnasio pensando que el profe. Oh, no. Eso lo vamos a romper. Graso error, Sí, graso error, porque ahí caemos en un prejuicio. tremendo. Y esto es verdad, lamentablemente el más musculado no es necesariamente el que más sabe. Y No. esto lo sé porque yo he visto profesores que literalmente son chicos, desalineados, que tú le pasas que no tienen nada, que tú lo miráis y no tienen nada que ver con la educación física. Así de vista, pero te das cuenta que No los tenía tipos idea son profesores de educación física, magíster en reintegro deportivo, doctor en entrenamiento deportivo. O sea, los tipos son unos libros con patas, literalmente. claro. Y saben Eso, planificar correctamente, evaluar correctamente, periodizar correctamente. Y no son tipos gigantes, musculados, atléticos, no, ¿me entendí? Entonces, no sí. caigan en eso. De repente, Eh, interactúen con si están en un gimnasio comercial, interactúen con los profesores, hablen con ellos, vean qué te conviene más para tu entrenamiento y todo el tema. Y esos son unos tips que de repente tú tienes que ver, por ejemplo, primero que el profesor te evalúe, es lo primero. sí. Si el profesor te dice, Amnesis. te tengo que evaluar tu movilidad para darte los ejercicios, ya, ese es el primer signo que tú tienes que ver que, ya, este profesor me Ticket, podría hacer, ya, ticket bueno, que te podría servir. Me va a evaluar la claro. movilidad antes de decirme qué ejercicios puedo hacer, porque así yo puedo ver qué tanto te puedes mover, qué rango tiene, y de ahí empezar a descartar ejercicios con base a tu progresión y al objetivo. Exactamente. No lo puedo haber dicho mejor, Marce. Y sobre eso que dice el Marce, pasa mucho, sí, la verdad. Mucha gente se deja llevar por lo superficial, por la apariencia. Y yo les quiero dar un consejo. Cuando busquen un entrenador, cuando busquen una entrenadora, eh, guíense, no por la apariencia, guíense por el conocimiento que tiene ese entrenador o entrenadora. La mayoría de las veces van a encontrar, sobre todo en alto rendimiento, no sé por qué pasa eso, pero la mayoría de las veces, bueno, y en educación física también, o sea, ustedes van a ver a nuestros profes y ustedes podrían pensar que ni siquiera son profes o que ni siquiera han estudiado algo relacionado con la actividad física, el ejercicio físico, el deporte, pero saben una cantidad de cosas, pero increíble. Y la verdad que nosotros valoramos bastante eso. Un profe el mismo profe Álvaro Quirós, ¿cierto? Y sabe un montón de fisiología de ejercicio, un montón. Y cualquier persona que lo ve en la calle ni se imaginaría. O O el sea, profe Maureira, por ejemplo. profe Maureira, Profe Maureira, que es
Es un tipo que tiene publicaciones, pero por todos lados ha escrito libros sobre fisiología, neuroanatomía y Artículo todo el tema. científico. Y Sí, tú lo veías en la calle y tú pensás que es un banquero, que alguien que trabaja en un sí, banco. eso. Y es profesor de Exactamente. educación física. Sí. Entonces, como muy extraño también. O ya el fallecido Luis María Bonini. Tú También, no hoy, pensáis que él es, tú lo veíais como alguien que juega una pichanga el fin de semana, pero el tipo era sumamente inteligente en su área. Era muy capaz en su área. tremendo, sí, es verdad. A fin de cuentas, no dejarse llevar por lo bonito, por lo superficial, ¿me entienden? Así que ese es como un gran consejo que le podríamos dar a la gente en cuanto a esto. Y siguiendo con esta tónica de la valoración sobre la educación física, yo quiero dar un par de ejemplos. Eh, con respecto a esto de lo integral, ¿cierto? A nosotros nos repiten y nos repiten, la educación física es potencia el desarrollo integral, o la función de los profesores de educación física es el desarrollo integral de los y las estudiantes. Eso creo que lo he escrito más de 30 o 40 veces en trabajos diferentes. Pero la verdad es que es por eso, es porque nosotros usamos nuestro cuerpo, usamos nuestro todo, porque cuerpo-mente está todo incluido, para tomar decisiones. Ahí está el aspecto cognitivo, ¿cierto? En la toma de decisiones, que dentro de la taxonomía de Bloom hay demandas cognitivas de mayor y menor complejidad. Por ejemplo, las más básicas son el reconocer, tenemos reconocer, tenemos el comprender, tenemos aplicar, tenemos analizar, todas van subiendo. Y siendo las más difíciles, evaluar y crear. Crear es dentro de la taxonomía de Bloom, que es básicamente una tabla, para los que no deben estar pensando, este tipo está hablando en chino. Es una tabla que te habla sobre la demanda cognitiva, básicamente. Búsquela en internet, taxonomía de Bloom, con X. Y en el crear está lo más difícil, pero en fin, en todas estas tomamos decisiones y estamos ejecutando estas acciones cognitivas en todo momento. El tema es que están incluidas, a diferencia de, por ejemplo, un ramo, no tenemos nada contra la matemática, yo no tengo nada contra la matemática, de hecho, siento que la matemática es muy necesaria en la vida y me encanta. Soy malo para la matemática, como dicen por ahí, pero me encanta. Eh, y creo que, a diferencia de un ramo como la matemática, es que nosotros no estamos en el colegio sentados todo el tiempo, escuchando al profe o copiando ejercicios, dependiendo de la metodología que tenga el profe. Entiendo que hay profes que encantan a sus estudiantes con la matemática, pero por lo menos el que tuve yo en el colegio fue más o menos así. Y la verdad no había una demanda tan alta en cuanto a lo físico, ¿se entiende? Más bien cuando tenía educación física había una demanda completa, o sea, estaba mi todo, estaban mis emociones, estaba mi afectividad, estaba mi cuerpo, estaba mi salud, estaba todo ahí, mi demanda cognitiva, todo estaba ahí. Y era yo frente al mundo. Y es tremendo. También ahí yo tengo una crítica muy fuerte con respecto al sistema escolar. Y creo que esto del dualismo también le afecta bastante, porque no sé si a ustedes les pasó cuando chicos y chicas, el momento más bacán del colegio, ¿cuál era? Para mí, un cabro que era súper desordenado, eh, siendo muy sincero, un cabro muy kinestésico, el mejor momento del colegio era cuando estaba en el recreo, con Marce, no Ah, cuando no, estaba en la sí. sala. ¿Y para qué decir la clase de educación física? O sea, si no era el recreo de la clase de educación física, eran los dos mejores momentos de la semana en la escuela. Pero los mejores, y nosotros queríamos pura agarrar una pelota o lo que fuese y movernos, o sea, Sí. era una locura. No, y ese Pero es un tema muy eso voy, o sea, bueno que se puede abordar también. De hecho, o que de repente no que se pueda abordar ya de nuestro espacio, que se tiene que volver a abordar en el espacio educativo en la alta esfera, o sea, el Ministerio de Educación. sí, o sea, usar, a qué me encantaría a mí en lo personal, yo creo que a Marcia igual le gustaría, que desde otras asignaturas también pudiesen implementar esto de incorporar un poquito el cuerpo,
incorporar el todo, no solamente tu mente, no es solamente estar sentado tratando de pensar cuánto es 2 más 2 o tratando de interpretar un texto, si también lo podemos hacer desde un espacio abierto, también lo podemos hacer fuera de las cuatro paredes. También algo que dijo Jorge Peche y me llamó mucho la atención. Él hablaba de que existió un profesor en una época en específica, Marce, donde los llevaban al cerro a aprender sobre física a los estudiantes y las estudiantes, sobre física, sobre biología, sobre química, sobre artes, todo en un cerro. ¿Te puedes imaginar eso? Qué mejor. No, es que aparte hay estudios, de repente, hay estudios que ya científicos, de carácter científico, que te dicen que la actividad física o el ejercicio físico incide en lo cognitivo y en el análisis de procesamiento de información. De hecho, una Eso. investigadora española que hizo un análisis de cómo la actividad física te permite una integración de todos los conocimientos en todas las distintas áreas, en las de arte, la de matemática y la de lectura, por ejemplo. Incluso Sí, nuestro profe Maureira también hizo un estudio acerca de cómo la actividad física mejora la cognición en estudiantes de media, así que es. eso lo vimos en un seminario junto con él, que él fue expositor de ese seminario. Sí, es verdad. Y bueno, siguiendo con esta idea de lo cognitivo, de que podemos llegar a otros ramos, a otras, bueno, no se le dice ramo en el colegio, se le dice asignaturas, a otras asignaturas desde la educación física como un complemento, porque también ahí hay una división bastante grande y ahí yo tengo un dilema con las divisiones. No me gusta mucho la división, Marce, en lo personal. Es que ahí Pero tenemos mira, también un tema, yo creo que de ego profesional entre los otros profesores. claro, hay un tema, sí, bueno, que si sistemáticamente todo estuviese integrado, sería más fácil, porque imagínate el mismo ejemplo del cerro, que el profe de física vaya con el profe de educación física a un cerro a ver un árbol y ver cómo la manzana cae del árbol y explicarle a los niños un concepto de la física. O estudiar la biología en ese mismo cerro, viendo al árbol, estudiando la planta, que el profesor de biología te empieza a explicar, pero lo que voy es que el uso del cuerpo está integrado ahí y no está dentro de cuatro paredes, como si fuese una cárcel. A todo esto, el colegio se parece mucho a una cárcel. Pero bueno, hay cositas que tenemos que ir luchando por cambiar, creo yo. Sí, no, sí, estos paradigmas, por ejemplo, son enormes. Y ahí quiero ya cerrando un poco la idea del aula, volviendo al tema de la valoración de la educación física, quiero llevarte a otra área, que es la área que tiene que ver con lo legal. Porque sí, a los profes nos pasan leyes, aunque no lo crean, nos pasan leyes. ¿Qué leyes Sí, a ver, específicamente nos pasan? La ley Ley General 20.300, de Educación. la ley 20.370, que es la Ley General de Educación. Así es. De Constitución solamente nos pasan artículo 19, inciso 11, inciso 10 e inciso 11, nada más. Poco. Sí, que ahí tuvimos, yo creo que y encima cuando me tocó hablar esta semana de la Constitución en clase, hizo que con lo que hablé de la Constitución en esa clase, hizo que la profe hablara en la siguiente clase lo que yo dije. Exacto, yo estuve en esa segunda clase. Sí, El Marseille siempre debatiendo. sí, no, es que es bacán debatir. Es que no sé por qué le tienen miedo a debatir. Le tienen una connotación tan negativa a debatir, así como debatir es prácticamente agarrarse a combo. Claro. No es Sí, sí, eso, no es no, eso. no, no. No, y ahí también hay otro tema de que cuando debatimos, no, primero somos dos personas, uno que está al frente, otro que está al otro lado, ¿cierto? O un grupo de personas, un grupo al frente, un grupo al otro lado. Y estamos tratando de discutir ideas contrarias, y básicamente todos nos toleramos o debemos tolerarnos dentro de lo posible, Uy, que todos nos tengo algo con esa respetamos, palabra. tolerancia. Sí. Bueno, para cerrar la idea, Marce, y ahí te Dale. dejo, todos nos respetamos, todos nos toleramos, entre comillas, y al final de cuentas es respetarnos desde lo humano, pero
tratando con altura de mira, escuchar al otro, si al final es eso, y si el otro piensa distinto, bueno, yo no puedo compartir lo que tú piensas, pero te respeto como persona y seguimos siendo igual de amigos, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Hay gente que igual en ese caso es un poco más radical, como que simplemente no, y no acepta ese tipo de personas, ¿cachai? Como que no, ese tipo de personas no están en mi vida. Pero yo siento que desde el debate se puede escuchar a todo el mundo y se puede respetar también a todo el mundo, aunque Es no que, aceptes lo que el otro piensa, es que ya ahí evidentemente. caemos en un paradigma muy absolutista, que esa es la palabra que está buscando, el absolutismo como paradigma. Sí, Llegamos al punto de que somos totalmente intransigentes como personas en el sentido de que ya, no, tú no pensás como yo, haciendo un poco la caricatura, tú no piensas como yo, te voy a funar. claro, Es un poco caricatura. Incluso yo encuentro tan cómico eso de funar, como sí. que no me causa, como que no es ni una niñería en realidad. Para mí hay cosas que son funables, pero no funaría todo, porque, o sea, no soy de este tipo que está compartiendo funas todo el tiempo. La gente que me sigue me conoce en ese sentido. Pero sí, cuando hay que denunciar algo hay que denunciarlo, pero si vamos a denunciar ese tipo de cosas, hagámonos escuchar siempre. O sea, este espacio para nosotros también es una forma de funar, criticando, ¿cierto? Un sistema, ¿cierto? Estamos tratando de promoverlo, estamos tratando de movernos en ese sentido, haciendo algo por el cambio. Pero yo creo que a veces nos quedamos solamente con la historia y fue. Claro, o No sea, sé. de repente nos quedamos más con el relato que con el hecho. Claro. Y de repente cuando tú veis el hecho, tú dices, oh, la embarré. Mm. No, y a veces ni siquiera las cosas están comprobadas y ahí hay otro tema, o sea, no nos podemos caer feo en ese sentido muchas veces, pero bueno, al final nos estamos yendo por otro lado, Para variar. para variar. Aquí siempre yéndonos Es algo por, que por la siempre nos rama. va a pasar, que nos vamos a ir medios por la rama porque tratamos de hablar sin guión. Ese es el otro tema. O sea, como que hablamos un tema y ya, sin guión, démosle. Sí, no. Y que al final con el Marce tenemos esa fluidez en cuanto a la conversa, sí. De hecho, yo escuché el primer capítulo que tuvimos, Marce, y siento que tampoco fue tan cohibido. Yo pensaba que íbamos a estar apretadísimos, así como, ay, no sé, habla tú, Como, habla tú. hola, soy, eh, en fin. Claro, pero no, bueno, volviendo al tema, valorando la educación física. ¿Por qué es tan importante la educación física en nuestras vidas, Marce? Seguimos con la parte, terminamos la parte cognitiva, sí, vamos con la parte de la salud. Temazo, Temas. temazo. Y aquí vuelvo al tema del ego. Y de hecho lo discutí una vez en clases con la profe Carolina Morales, ¿Qué pasó? Cuéntanos. que debido a que justamente en el pic de la pandemia Ujú. eh, se podía abrir de todo, pero no se podía hacer actividad física. Ah, sí. Y Oye, terrible. justamente la actividad física es como el COVID, cómo funciona este tema del COVID. Tú necesitas tener una cierta actividad física justamente para mejorar el sistema inmune. Eso todos lo sabemos de cajón. Bueno, hay gente que Y no lo sabe, Marce. sí, bueno, presumamos que todos lo saben. Ya, bueno, y justamente ese fue una gran crítica que desde el mundo de los preparadores físicos, la educación física hicimos. O sea, déjenos entrenar gente, deja que la gente se entrene, tenga actividad física, pueda realizar actividad física en cualquier hora del día, porque esto va a mejorar Claro, la salud no solamente en aspectos fisiológicos, sino también psicológicos, sociales, tal. cognitivos, etcétera. Y no hicieron caso. El Ministerio de Salud no hizo caso, salvo y solo salvo cuando otro doctor lo dijo. Oye, qué temazo te metiste ahí, Marce, porque yo siento que, bueno, para los que hicieron ejercicio igual, se mantuvieron en forma en la pandemia,
pocos. Yo vi las mañanas y me gustó, me encantó, porque siento que la pandemia también le dio una valoración a la educación física. Gente trotando en las mañanas en el parque, gente haciendo deporte. Bueno, ahí también tengo que funar a Evelyn Matei. Varias veces fue a funar a los cabros que estaban haciendo calistenia allá en Las Condes. Y viejo, están haciendo actividad física, por favor, anda a molestar a otra parte. Y de hecho, hasta escuché a una doctora, no sé de dónde salió esa doctora, pero que hablaba de que hasta incluso para los que conocen, Axel Kaiser también habló sobre esto. No estaba muy de acuerdo con el tema de las cuarentenas, obvio, porque el sistema inmunológico se fortalece en lo social, o sea, en compartir con el otro. Y no soy ningún doctor, pero lo dijo la doctora y estoy citando lo que dijo la doctora. Oye, en otros países volvieron antes de la cuarentena y no fueron tan, ¿cómo se puede decir?, ciegos o tan radicales en dejémoslo todo encerrado. Que ya ahí nos vamos a otro tema, que hay gente que también cree que fue un tema político, el tema de encerrar a la gente y bla, bla, bla. Pero volviendo al tema de la valoración a la educación física, creo que fue muy importante para nosotros porque siento que mucha gente ya como que se pegó la cachá, como que dijo, oye, la salud es algo importante, cuidémosla. Sí, no, y aparte, o sea, quedó demostrado que la actividad física es necesaria, o sea, la pandemia como que ayudó a eso, o sea, a reconectarnos con la actividad física, o sea, tú veis las imágenes del Cerro San Cristóbal, perdón, casi confundo con el Santa Luciana, que San y Cristóbal. era San Cristóbal, estaba lleno de gente haciendo actividad física, tú veías, pero literalmente la calle para subir al cerro, pero llenas de bicicletas, llenas de gente corriendo, trotando cerro arriba, entonces, wow, La era cantidad de gente andando en wow. bici, Eso también, lo increíble, otro, el ciclismo aumentó caleta, pero muchísimo. también hay otros temas con el ciclismo que no es para dar tanto vuelta, pero enfoquémonos en la actividad física, mejor. Sí, sí, no, sí. Te entiendo la idea, pero en el fondo fue un valor. Creo que mucha gente ya le está dando como un poco más de importancia a este tema, lo cual me parece muy bien. Ahora, si vamos a hacer actividad física por salud, evitemos solamente hacer deporte, porque solamente hacer deporte no es salud y incluso hacer deporte a nivel alto rendimiento no es salud. O si no, dígame, alguien que esté escuchando, por favor, mándeme un DM. eh, por favor, si es que cree usted que un tenista, por ejemplo, si es sano para un tenista o para la persona que sea, pegarle 200 veces una pelota con una raqueta, con un brazo de palanca no menor, repetidas veces todo el tiempo, dígame si ese hombro, si ese codo o esa muñeca no está expuesta en algún momento. O sea, Mira, te resumo la pregunta del Esteban. Mencióneme un tenista que no haya tenido codo de tenista. entre comillas o entre paréntesis, Marce, que es el codo de tenista para los El que no codo de saben. tenista es una lesión que se genera a nivel óseo en los cóndilos del húmero. Por eso o sea, de los epicóndilos, por eso se llama epicondilitis. Es el nombre clínico, o Y que duele conocido más que la muñeca. vulgarmente como el codo del tenista. Sí, insoportable para los que han tenido Por eso, díganme ese un dolor. tenista que no haya tenido ese epicondilitis. Uno. Créeme que todos han tenido epicondilitis. Todos. No se salva ninguno, no se salva Ninguno. ninguno. Entonces, hay que entrenar por salud y aquí ya metiéndonos un poco en ese tema del entrenamiento. ¿Cuál es la madre de las condicionantes? ¿Cuál es el mejor método para entrenar salud? Si tuviésemos que enumerar. Parto yo, la fuerza. ¿Por Claro, o qué sea, es la fuerza? claro. Yo me voy más allá, las cualidades motrices en general. Pero Claro, partiendo sí, sí, de sí. la fuerza, porque por ejemplo tú de la fuerza podías agarrar la potencia, la Claro, fuerza más resistencia, claro, e incluso la flexibilidad velocidad. claro, incluso la Fuerza más flexibilidad, velocidad igual a potencia. claro, incluso la flexibilidad puede ser considerada un tipo de fuerza también, a través de la fuerza excéntrica, por ejemplo.
Sí, 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 por supuesto. Todas son importantes, sí, no vamos a decir que una es la más importante y no tenemos y que las otras no la tenemos que hacer, pero sabemos que la fuerza tiene una trascendencia mayor porque, como se puede decir, si no tuviésemos fuerza no podría, como digo siempre, no podríamos ni siquiera estar parados. En los casos de sarcopenia, sarcopenia es una enfermedad que le ocurre a la gente que ya es mayor, empiezan a perder masa muscular y la masa muscular es sinónimo de fuerza, no en su totalidad, pero sí es sinónimo de tener más fuerza en parte. Y ya cuando vamos perdiendo la musculatura es grave, porque empezamos a tener menos fuerza y nos podemos caer con mayor frecuencia, nos podemos tropezar en una escalera con mayor frecuencia y una caída siendo tercera edad ya no es un chiste, para O sea, nada. claro, una caída al tiro te puede dejar en un cuadro de invalidez. Exactamente. Entonces Así es tema, pues. que, bueno, y lo que nos enseñó a ver, un semestre atrás, tuvimos el ramo de planificación, no, metodología y planificación del entrenamiento deportivo con el profesor Pablo Cáceres, el cual es un capo, un crack. Lo valoro mucho porque de verdad que nos enseñó cosas que, como más allá, cosas siempre marcando una diferencia tremenda. Por ejemplo, el tema de la movilidad. Con él vimos mucho lo que era el tema de la adaptación anatómica, que lo voy a explicar al tiro. Básicamente el entrenamiento de la movilidad, donde te preparas para iniciar un proceso de entrenamiento, porque tu cuerpo, imaginemos que nunca has entrenado en tu vida, empiezas a entrenar de la nada, tú crees que no le va a pasar algo a tu cuerpo. O sea, obvio que le va a pasar algo a tu cuerpo, pero el problema es que si lo haces de pronto, de repente, y tu cuerpo no está adaptado, no pasa por un proceso progresivo, lo más probable es que nos vamos a lesionar, aunque estemos entrenando para la salud. Claro, y ahí Entonces, volvemos a lo que hablamos hace unos 5 minutos atrás, o sea, que la gente por no entrenar de la manera correcta se puede lesionar gravemente, gravemente, y también sí, porque sigue más o menos moda y no la entiende, no sabe para dónde va la micro, y aparte es el tema que ha estado muy en boga en lo que es el entrenamiento actualmente, que es la movilidad. Se ha retomado el concepto de movilidad como algo esencial en los pilares del entrenamiento actual, que es necesario, los paradigmas actuales también. Por ejemplo, nadie se había preocupado del entrenamiento funcional, que ahí tenemos otro otro tema. tema muy serio que hablar, Sí. porque, ¿Qué mm, es lo en- funcional? mira, es que, claro, es que ese es el tema. ¿Funcional a qué? Es que esa es la Por gran ejemplo, pregunta del funcional. ¿Funcional a qué? funcional viene de función y la función de todos no es la misma. Marcelo, por ejemplo, juega básquet y si yo tuviese que entrenar a Marcelo, hago un entrenamiento especializado, individualizado, progresivo para Marcelo. Si Juanita entrena ciclismo, yo hago un entrenamiento especializado para Juanita que hace ciclismo, corroboro cuáles son las lesiones más frecuentes, en base a eso hago un plan, una priorización de entrenamiento y programo para que ella no tenga lesiones por el ciclismo, porque sabemos que el deporte no es salud, porque son actividades inventadas por el hombre y son repetidas, muchas veces son cíclicas y nos exponen bastante. Entonces, a eso vamos. Lo funcional depende de cuál sea tu función, porque viene de función. Entonces, lo que funciona para uno no funciona para otros. Y ahí está el principio de individualidad. Y especificidad. Así que especificidad. Muy bien. Principios del entrenamiento. Muy importante aprender sobre principios del entrenamiento. En fin, nos fuimos en la profunda. Marce, creo que nos quedan dos aspectos de lo integral para ir cerrando. La parte social y la parte afectiva. Uy, sí, Muy importante. la social es importante porque permite justamente lo que es la comunicación. Y eso es algo que está muy olvidado hoy en día, la comunicación. No sabemos comunicarnos, no sabemos interpretar un diálogo, un discurso, una emoción de manera corporal. Claro. Y de hecho, esto lo hablamos en off con el Esteban, por ejemplo, que hay deportes que facilitan la expresión corporal, como es la gimnasia artística,
la gimnasia Así rítmica, es. en especial la gimnasia femenina en este caso, Los bailes, los bailes, las competencias de baile, ¿qué más? El patinaje artístico, tanto individuales como en parejas, fomentan mucho lo que es la expresión corporal. claro. ¿Qué más? Partiendo de la base de que también somos, aparte de la expresividad, de la parte emotiva evolutiva, creativo-expresiva, yéndonos hacia, o retomando más bien con lo social, somos seres sociales y no vivimos solos. Y gracias a la educación física también ganamos mucho eso, sea deporte individual, sea un deporte colectivo, sea actividad física o sea ejercicio físico, nunca estamos solos. Siempre hay uno que nos está guiando o acompañando y de hecho es increíble lo que pasa cuando uno puede mantener un diálogo con alguien, cuando alguien te escucha, cuando alguien te pregunta cómo estáis o simplemente ahora que de que acabo de terminar un curso de coach, cómo el coaching va influenciando en tu vida, cómo un mentor puede llevarte de un punto A un punto B, que eso es básicamente el coaching. Y, y lo que decía el profe Álvarez, coach Álvarez, hoy día en la mañana, en clases de básquetbol, los coaches o los profesores o los profesionales de nuestra carrera generan vínculos y los vínculos están asociados a la sociabilidad. Y es increíble lo que te puede generar a nivel emotivo, a nivel de la emoción, del sentimiento, una palmadita en la espalda, un dale, tú podí, o vamos que se puede, o no importa si lo hiciste mal, o vamos a intentarlo de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante, creo, la parte social también en este cuadrangular, en este, no sé cómo decirlo, en este cuadrado integral, porque son los cuatro aspectos. Los cuatro. Es que de ahí, es que de hecho en lo social se puede integrar lo emocional, ¿no? Yo creo que no se debiese disgregar como otro punto. Es que van todos de la mano, en Desde el mi fondo. óptica, porque igual lo social va ligado a la emoción, pues. Entonces, la Claro. parte afectiva está integrado y de repente, como lo explicaba anteriormente en este punto, tú lo puedes manifestar dentro de la práctica deportiva, en ciertos deportes, obviamente, pero también lo Sí. puedes manifestar mediante las escuelas de danza. Las escuelas de danza están, en este caso, por ejemplo, la Facultad de Arte de Danza de la Universidad de Chile, involucra mucho lo que es el estudio de la educación física, porque meten a profesores de educación física a pasar los ramos de anatomía, expresión corporal, o sea, lo involucra. Claro. Ya, bueno, ahí nos vamos a ir a un tema profundo con el tema de las emociones, porque es un tema que está pegando muy fuerte últimamente, como para ya ir cerrando el capítulo, creo que este capítulo va a quedar larguísimo, Marce, pero creo que hemos estado abordando la mayoría de las temáticas importantes. Y como para ir cerrando con esta parte de la emocionalidad, de la educación emocional, de la inteligencia emocional, que de hecho hay una ley que se está promulgando que está ahí a la espera para escuelas, para que se enseñe educación emocional a los y las niñas de nuestro país, que es muy importante el reconocimiento y autorregulación de las emociones. A nadie en el colegio, yo recuerdo, a nadie nos enseñaron que sentir algo era algo normal, que teníamos que sentir las emociones porque son importantes en nuestra vida, como son el enojo, la ansiedad, la frustración, y el deporte te ayuda mucho a eso, porque te ve enfrentado a diversas emociones, o sea, es como un estrés muy cuático, e incluso la gente que entrena, yo siento que como que gana una fortaleza mental tremenda. Eh, porque te frustras, porque te equivocas, porque estás todo el tiempo ahí luchando contra ti mismo y contra un opositor y hay trabajo de equipo. Entonces, son muchas emociones juntas peleando por conseguir un objetivo y creo que ahí hay mucho crecimiento, mucho desarrollo en eso. No, pues y ahí lo vemos, por ejemplo, cuando se tiene el éxito del fracaso deportivo, o sea, la catarsis emocional que se manifiesta en los deportes, por ejemplo, te da lata ver un deportista llorar. Te da Claro, lata, o sea, porque tú empatizáis con esa emoción de qué lata. O sea, de verdad, qué mal lo claro, está pasando, qué lata haberse entrenado tanto para quedar ahí. Pero uno sabe que de repente los deportistas, a través de esa emoción de pena, se hacen más fuertes.
O Es sea, y ahí hoy, pongo, por ejemplo, el caso reciente de los que seguimos el fútbol de Messi. claro. Oye, ¿Cuántas ¿sabes veces qué? tropezó Messi para poder ganar algo con la selección argentina? Sí, es increíble la conexión que tenemos con el Marce, porque siempre dice lo que yo estoy pensando y yo creo que le pasa lo mismo conmigo. O sea, es una cuestión muy heavy. Pero me encanta, porque es una comunicación fluida y a veces nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Ayer, ¿hasta qué hora nos quedamos, Marce? De las 9, otra vez nos pegamos una conversa de las 9 hasta las 3 de la mañana. Estuvo muy intensa. Bueno, entre paréntesis. Y para Oye, seguir con esto de la emoción, sí, Messi, bueno, todos sabemos lo que pasó, somos todos expectantes y estuvimos en primera fila, porque bueno, todos los chilenos acá y para los que nos escuchan desde afuera, ojalá. eh, fue tremendo, lo hizo crecer y lo hizo madurar. Yo creo que le va dando una frialdad, no se entienda frialdad como algo malo, sino como que ya he vivido tantas veces esa emoción que ya sé cómo canalizarla, que ya he pasado por eso, y tienen una fortaleza mental, un entrenamiento mental bastante grande. Eso no quiere decir que en algún momento de su vida no puedan volver a fallar, para nada. Todos fallamos, todos somos seres humanos, pero de que te ayuda, de que te suma más que te resta, yo creo que es así. Y por eso valoramos la educación física, por eso creemos que es tan importante en nuestra vida. No soy una de esas personas que cree que su carrera es la más importante de todo el mundo, no, para nada. Yo creo que como antiguamente los griegos estudiaban muchas disciplinas, estudiaban muchas cosas, pero siento que sí está infravalorada y eso no me gusta. Así que no. por eso también fue un motivo de poder crear este capítulo, de poder conversar un poquito con Marce de temas trascendentes, de temas fuertes, la educación física, las bases. Y eso, como para ir cerrando, Marce, no Sí. sé Oye, qué, no, y entre qué paréntesis, hay que, ahora que hablaste de la infravaloración del deporte, eh, yendo a la noticia deportiva de la semana, po, noticia deportiva, deportiva de la espacio. semana, ¿cachai? Que fue la Vamos a obtención seguir. de la medalla de oro paralímpica en natación. Me paro y aplaudo. Sí, de hecho, es que igual, yo creo que la noticia cayó en un momento justamente de una persona que denostó un poco la actividad física, Sí, porque me fija mucho. lamentablemente tuvimos una de las constitucionales, de la convencional constituyente Malucha Pinto del Partido Socialista, hay que decirlo con nombre y apellido para que vean lo que piensa esta persona. Y cito textual, la Teletón no debe ser un espacio que tengamos que seguir patrocinando. Y fue una... Eso no lo y dice Marce, Malucha Pinto, lo dijo ella, textual, lo dijo ella. ella. Y, y durante su campaña de convencional constituyente, ella habló mucho de la inclusión, de la integración, de todo Típico este discurso. discurso, típico discurso político para sacar votos. Y ahora se suelta esta perlita y a la semana siguiente este cabro gana el oro paralímpico. Y aquí viene el punto que no muchos han sabido. Este ¿Cómo le gallo, quedó los? este gallo salió de la Teletón. Sí, Entonces, y aparte, y eso no es por un tema paralímpico, volviendo al tema de otros tipos de deportistas olímpicos, abriendo el espectro, el Estado le da, cuando yo hice una investigación acerca de lo cuánto debe pasar el Estado a los deportes como fondo, en el año 2011, más o menos, si no me recuerdo, el Estado entregaba el 2% de lo que es el dinero del presupuesto nacional, el 2% a deportes. El 2%, o sea, tú te imaginas, son millones y millones de pesos. Pero en lo que es presupuestario, es nada. Es literalmente el vuelto al pan. es una caca, hay Es que decirlo así. eran unas chauchas nomás. Con eso, entonces, más encima que tú volviendo al tema del paralimpismo, que tú le quieras quitar el espacio a la cual estas personas le das un alivio emocional, De social y vida, motriz y de vida, sí, que tú tengas la desfachatez de quitarle eso usando el lenguaje de que ellos son importantes y después te mandaste discursitos, es que yo lo encontré terrible. Es una de las cuestiones que más me molesta
de todo esto, de este circo político que dicen una cosa y después no son coherentes con lo que dicen. Sé que esa es la frase, para no decirlo con lo que estoy pensando, para no Sí, desviarme no, del bueno, tema. Marce está quemado con esta noticia. La verdad es que él la investigó, él me la comentó y es lamentable porque en realidad, claro, aplaudimos al medallista olímpico, todos compartimos la historia, pero ¿en qué momento, y lo digo por esta política que se tiró esa frase, en qué momento estamos dando realmente el apoyo? ¿En qué momento estamos o nos acordamos solamente cuando ganamos? Entonces, ojo con eso, ojo con eso. El que realmente sigue el deporte, el que realmente está ahí con los deportistas, el que realmente apoya, po, pero en todo momento, po. No solamente en las buenas, en las malas y en las peores. Y eso también que quede muy clarito, que a nosotros nos molesta bastante este tipo de cosas, porque en el fondo todos sabemos la realidad del deporte en Chile, bueno, no todos, pero los cabros tienen que jugársela. Es un trabajo muy difícil porque hay poco apoyo, hay poco apoyo económico y que la parte económica es bastante importante en el deporte para los que hacen deporte. Saben que es caro. No todos los deportes son baratos. Si solamente para poder tener una barra olímpica, para poder levantar una cantidad de kilos, necesitáis más de 300 lucas para comprarte una barra, para comprarte un 100 kilos base. ¿Cachai? Entonces, es caro. Y ahí el Estado debería, o instituciones deberían tratar de fomentar un poco el apoyo a los deportistas chilenos. Y en otros países se hace, y por eso, si comparamos cifras en cuanto al apoyo económico que hay en, por ejemplo, países como Alemania, entre Mira, comillas, Estados Unidos y España están entre el 6 y el 9% del presupuesto del Estado. Pero tú has visto cómo España y Estados Unidos sacan deportistas de alto nivel, o sea, competitivos, todos los pero a full. años. Y Sí, y todos los ellos ciclos creen en el olímpicos, proceso. Ellos creen en los procesos, o sea, desde la filosofía del Barcelona Fútbol Club. A los cabros chicos los preparan desde que tienen 6 años, po viejo. Desde que salieron de la cuna ya lo están preparando en lo que corresponde, no especializando tempranamente, me claro, refiero a incluso, mira, haciendo lo que sí, corresponde. claro, incluso si tú no te vayas tanto a España, mira para acá al lado, nomás Argentina. Todos los Claro, clubes grandes de Argentina, o sea, los que tienen más presupuesto, Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing, tienen como hoteles para niños de provincia que cacha. los hospedan, van a la escuela, o algunos casos como, no sé, Boca o River, tienen a la escuela dentro de los predios, y los niños van a la escuela ahí mismo, a las tardes entrenan con los profesores del club, todo el tema, tienen todo ahí mismo. Y tienen aparte el equipo multidisciplinario, o sea, los psicólogos, los nutricionistas, todo. Sí, o sea, es una diferencia tremenda. Es una diferencia. De Se hecho, toman en serio también el deporte, se toman en súper serio en serio. De hecho, recordando un poco lo que decía el profe de básquet, o sea, tú veis la diferencia, por ejemplo, el básquetbol acá en Chile, y una perspectiva muy personal, así yo sé que hay algunos compañeros que juegan básquetbol que están escuchando esto, o que van a escuchar esto. Por ejemplo, todo el básquetbol de, en Chile se concentra como acá en Santiago, pero del Talca hacia el sur, el nivel del básquetbol es impresionante. Es muy es bueno el buenísimo, nivel, es muy bueno, pero todo se es concentra buenísimo. acá en Santiago. Y ahí estamos el error. Y ahí, por ejemplo, y hago de vuelta el link con Argentina. Tú ves un partido de básquetbol argentino y es tensión en la cancha y tensión en las tribunas. Es literalmente es como la misma efervescencia de un partido de fútbol. Y es un partido de básquet. Claro. La misma efervescencia. O sea, Para todos poner, metidos en el partido. Todos. Público y jugadores metidos en el partido. Todo el rato. claro, Marce, para darte un ejemplo de Argentina también, la diversidad que tienen en cuanto a la oportunidad de deporte, Oh, es el tremendo. hockey, el hockey. El hockey. De hecho, el hockey Viejo, allá no. aquí en Chile, ¿quién juega hockey? De hecho, es que hay una cosa. Por ejemplo, los deportes acá considerados como medio elitistas, Claro,
como el tenis, justamente el hockey, que aquí en Chile que lo tendrán 3 colegios acá en Santiago por lo menos, unos 3, 4 colegios a duras penas, Claro. o el rugby, por ejemplo, allá es muy transversal. Todas las clases sociales juegan rugby, juegan hockey, juegan tenis. O sea que son Como los debería deportes, ser. claro, como considerados los deportes elitistas. ¿Cachai? Sí. Entonces allá tienen una transversalidad importante. De hecho, vuelvo al tema de Boca Juniors, porque por ejemplo, tiene equipo de vóley, equipo, sí, masculino y femenino de vóley, equipo profesionales, o sea, de básquetbol femenino masculino, equipo de fútbol masculino femenino, fútbol sala, ¿qué más tiene? Marce, ¿Mm? para no irnos tanto por la rama en ese sentido, yo creo que a lo que queremos llegar como conclusión de lo que estamos cerrando ahora es que también hay un problema sistémico de por qué no existe una valoración en la educación física, porque en el fondo el sistema tampoco te permite mucho tener diversidad de contextos en deportes, diversidad de contextos deportivos, diversidad de, qué sé yo, centros formativos. Entonces ahí va una crítica más hacia el sistema y, y qué podemos hacer al respecto. Yo creo que muchísimo. Es que las ideas son infinitas, o sea, tú no puedes ver una opción así como que sin que sea como pasar uno por encima de la otra. Entonces es difícil ser otra vez con el tema del absolutismo. O sea, tú tienes que tener claro que tiene que ser una idea bastante equilibrada. De hecho, el único centro como de entrenamiento que acá en Santiago o como institución deportiva que medianamente cumple con esos requisitos que se ven afuera en otros países es la Católica. Sí, Es la Católica. más fuerte. ¿Cachai? Fuera de lo que es el Estadio Nacional por obvias razones, pero, o el CAR, pero estoy hablando como que esté bajo el alero de una institución deportiva, es la Católica. Lo malo es que está del otro lado, está casi a la afuera de Santiago, por decirlo de alguna manera, Sí, está muy retirado, entonces de repente no todos tienen acceso a poder entrenar en ese recinto, o sea, a menos que seáis parte del club, es la única manera que pueden entrenar en ese recinto. Igual podía entrenar de manera libre en el Estadio Nacional, en los que son los recintos aledaños del Estadio Nacional, pero lamentablemente no vaya a tener la asesoría que te dan en otros recintos de esas características. Entonces es un poco el tema que te da lata, ¿no? Esa como sensación de club o de institución deportiva. No, no sé si me hago entender, por ejemplo, vuelvo al claro, paralelismo con Argentina porque viví allá, soy de allá, entonces sé lo que es esa institucionalidad deportiva. Esa es la palabra, institucionalidad deportiva. No, y eso hace que tú quieras, por ejemplo, mucho o estés muy ligado a ese recinto. Por lo claro. mismo, por la valoración que le da el reporte. Sí, de hecho, es impresionante. Yo di una pincelada de lo que encontré allá, pero tú ves que son una gama de deporte amplísima que se practica allá, entonces no son los mismos logros que tiene Chile. Chile tiene fortalezas, por ejemplo, en el tenis, por ejemplo. Chile ha potenciado mucho el tenis. De los pocos que salen, salen buenísimos, pero salen poquitos tenistas, pero salen excelentes, de primer nivel. Sí, bueno, la verdad es que no creo que todo sea tan malo aquí en Chile, pero como Perdón el negativismo, pero, pero hay que ser claro, fue honesto, o un sea, negativismo muy heavy. Pero mira, una buena noticia para la gente, como para ir cerrando. Movernos es gratis. Así que usted, mamita, papito, niño, niña, joven, señorita, eh, salir a caminar es gratis, salir a trotar es gratis. El tema es que tiene que educarse un poquitito, sí, eso sí, un poquitito harto. Pero, en fin, la actividad física es gratis. Así que yo los invito por lo pronto, si usted no se mueve nada, si usted está en la oficina todo el día o en el teletrabajo todo el día, preocúpese, preocúpese un poquito. No voy a decir la educación física, el movimiento es importante. De hecho, eh, en un libro que leí la otra vez de sistema muscular, al final del libro, la autora decía, los músculos fueron hechos para moverse, muévase. de hecho, volviendo al Me capítulo encantó. anterior que grabamos, la definición de actividad física es simplemente moverte.
nada Eso, más. Tú solamente de hecho, el ejemplo que di, yendo al almacén de tu barrio, yendo a ir a comprar, no sé, cualquier cosa, yendo caminando hacia la micro, hacia tu trabajo, eso es actividad física. Y te sirve claro. para tu cuerpo, beneficia a tu cuerpo. Entonces, aprovecha cada instante que tú tengas. Por ejemplo, si el consultorio de tu sector te queda a 3 cuadras, no tomes la micro, anda a pie. O en Bueno, vez de ir en auto, si es que puedes ir a pie, obviamente. claro, Pero, claro. pero si tienes la capacidad de moverte, caminar esas 3 cuadras para llegar a tu centro asistencial, úsalo. Camina esas 3 cuadras. Gana esas 3 cuadras no de aire, sino gana esas 3 cuadras de salud. Claro, y en el fondo, si no tienes, o si quieres ir un poco más allá, si quieres meterte en este mundo, métete a un club, eh, métete, simplemente, conoce, aprende nuevas disciplinas, asesórate de profesionales, porque esa es una gran idea que quiero dar como para ir cerrando. Asesórate, pide la ayuda a personas que sepan sobre deporte, sobre actividad física, sobre ejercicio físico, que te puedan ayudar, que te puedan asesorar, que te puedan decir, oye, mira, podrías tomar este camino en vez de este otro porque quizás este es más perjudicial. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Eh, Busca gente capacitada. Si tú no tienes, es como la base de los problemas. Si tengo un problema, pido ayuda. Si no lo puedo solucionar solo, básicamente. Así que eso, muévanse, por favor, muévanse. Por favor. Hagan actividad física, Sí. hagan ejercicio físico, Y hagan si, y deporte, si hagan asesora, entrenamiento. evalúe. Eso, Por favor, eso también. evalúe. No con cualquiera, por favor. Con Sí, alguien, ojalá que esté estudiando, por sí. favor. Porque yo no le pido a un médico que me haga una casa. No, se lo pido a un arquitecto o se lo pido a una persona experta en el tema, ¿me entiendes? Es más o menos eso. Así que ya, me aburrieron. Ah, la wea chora, sí. Ya nos vamos, hay que más chao. Nos vamos, vamos. Nos vamos. Este ha sido nuestro segundo capítulo. Sí, Espero que puedan reflexionar, puedan escucharlo hasta el final. Ojalá. Sé que ojalá. nos extendimos muchísimo, pero creo que pudimos condensarlo bien al final de cuentas de todo este desarrollo integral y creo que la gente va a poder valorar un poco más la educación física después de esto. Así que, Marce, un gran abrazo. Espérate, hay que decirle a los chiquillos que nos tienen que seguir en las redes sociales. Ah, En síganos. Críticas con Eficiencia en, en Instagram, todo junto, Crítica con Eficiencia, todo junto en Instagram, en Sí, YouTube, en Spotify y a partir de ahora, del segundo capítulo, vamos a atención. habilitar nuestra página de Flow. Flow para que nos hagan aporte ahí voluntario, Claro, ahí lo vamos que sea a su cariño, tampoco no le vamos a exigir a grandes llenar la aportes, pero caja. esto es con el fin justamente de comprarnos materiales para poder desarrollar nuestra actividad, incluso para poder comprar, no sé, más accesorios para poder hacer mejor los podcasts, o sea, Y va en virtud de posteriormente eso, o el sea, stream. claro, van a ver claro, incluso para comprarnos materiales de apoyo para la U, la idea es que más adelante podamos Al hacer final esto es cápsulas. por ustedes. Claro, va a ser Esto es para por ustedes. ustedes al final y por eso, para tener materiales para hacer cápsulas también, porque la idea es también a futuro hacer cápsulas que ustedes vean cosas y temas. Por ejemplo, les spoileo, quiero hacer una cápsula de video acerca de cómo medir el porcentaje de grasa a través de la antropometría, que eso es una herramienta Buenísimo. importante para cuando tú evalúes. No es la, gra- no es la herramienta, pero es una de las maneras de medir la composición corporal. Eso. Aparte, ahí con Esteban también, Profesionalizarse. claro, mejorar el conocimiento, si eso es la gracia, compartir, porque es un gran Claro. problema que tenemos los profesores de educación física cuando llegamos al nivel de superioridad en este tema, que de repente somos muy cerrados y no compartimos. Y eso es muy La nefasto. información Yo está encuentro que es pasando. muy terrible. Sí, no todos, pero por eso se valoran mucho esos profes que comparten la información, ¿Cachai? que Entonces, comparten su conocimiento. sí. Así que eso, chiquillos, le vamos a dejar el link de Flow tanto en la descripción de Spotify como en la descripción de YouTube y a través de también en las historias de Instagram, si es que se puede, no sabemos cómo, pero se lo Sí, vamos a no, dejar pero ahí en algo algún vamos a link hacer. en Algo Instagram vamos a hacer.
pero en Spotify Eso. y YouTube va a estar sí o sí el link de Flow para que hagan su donación. No necesitamos mucho dinero, o sea, con que hagan de 500, de luquita, no le vamos a pedir grandes cifras de dinero para que tan Barça. Lo que pueda, lo que pueda. Lo que puedan, Hasta 100 pesos sirve. lo que sea su cariño, por ser. Claro, hasta 100 pesos, que antes no alcanzaba para un collo, ahora no alcanza nada. Pero bueno. Estamos, chiquillos. Eso sería el Ya. episodio 2 de Críticas con Eficiencia. Soy Marcelo Martínez, acá me acompañó Esteban Jiménez. Les deseamos lo mejor para usted en su vida. Así que esto ha sido nuestro nuevo episodio. Les deseamos lo mejor. Cuídense. Chao, chao. Los queremos, los amamos. Esto fue Críticas con Eficiencia. ¡Chau!